Vos hablaste de las escrituras, ¿no? La propiedad de la tierra es importante. En el caso de la minería es un poco diferente de las explotaciones agrícolas. ¿Por qué es diferente? Porque ya al capital no le interesa, digo, las grandes operadoras transnacionales. Hay 400 o 500 grandes operadoras que comandan las cadenas de acumulación en escala mundial. A esas empresas no les interesa tener la propiedad de la tierra. Se están retirando de los títulos. No les interesa tenerlas a ellas, porque eso sería inmovilizar capital en compra de tierras que ellos saben que van a estar destruidas en poco tiempo. Entonces no les interesa tener la tierra. Lo que les interesa es controlar el uso de esa tierra. Entonces no les importa si quien planta eucalipto y pino es un pequeño propietario, es una cooperativa, es una comunidad. No les interesa eso, les interesa que produzcan eso que ellos precisan como insumo de la cadena. Por eso hay toda una acción de seducción sobre los pequeños, los medios y los grandes, para que produzcan y vendan. Y ellos controlan la cadena porque controlan la comercialización. En Chile eso es muy visible, ¿no? Las grandes operadoras tienden a se retirar del cultivo, pero controlan la cadena. Entonces, vos me preguntás, por ejemplo, si en Brasil es parecido. Te cuento la dinámica de esta cadena de la producción de etanol, que es bastante modelar, ejemplar, ¿no? La gran operadora en aquella región es la Raízen. Raízen es una fusión entre una empresa, una gran empresa local, nacional, que producía azúcar, que es la Cosan, con la Shell. La Shell, que se dedicaba a los derivados de petróleo, hoy quiere controlar todo el combustible que se produce, inclusive el biocombustible. Entonces, ¿qué hace la Raízen? Demanda caña para moler y destilar para transformar en biocombustible. Demanda, pero no planta, no tiene grandes áreas de plantío. ¿Sí? Entonces, quien hace el trabajo sucio de organizar pistoleros, ¿no? Que hoy se llaman empresas tercerizadas de seguridad, ¿no? Pero que actúan como pistoleros, son esos propietarios grandes que antiguamente eran los llamados latifundistas, ¿no? Pero que están completamente integrados a esas cadenas, que no funcionan como el viejo latifundio, sino como cadenas de acumulación. ¿Por qué? Porque hay la demanda del mercado mundial que les compra, y la Raízen, que es la gran operadora transnacional, se da el lujo de hacer inversiones sociales como escuelas indígenas, puestas de salud. Ellos salen bien en el retrato, salen bien en la foto. Y quien hace el trabajo sucio son aquellos que no tienen el control del conjunto de la cadena. Si nosotros no entendemos esa dinámica, no sabemos cómo reaccionar y organizar la resistencia y la lucha contra esas cadenas, ¿no? Y nos quedamos en lo inmediato. Hay que tener los pies puestos en el territorio, pero la cabeza viendo la totalidad de cómo ellos se mueven, ¿no? Y cómo operan articulados con los estados, justamente para garantizar que esa fluidez de las inversiones y de la transferencia de valor ocurra. Pero ¿por qué nuestros pueblos preexistentes, ¿no? Los pueblos preexistentes de estas tierras son tan importantes para el conjunto de los pueblos de aquí?
porque ellos son una barrera, una frontera material, pero también espiritual, de perspectiva de mundo, que es capaz de enfrentar esta nueva configuración del capital. Nosotros, argentinos, brasileños, chilenos, no tenemos una perspectiva de mundo tan opuesta, tan antagónica, porque nos acostumbramos a lidiar con el Estado, a pensar que del Estado se podría obtener políticas públicas que mejorasen nuestras condiciones de vida. Todo eso está acabado, ¿no? El deterioro del salario, de la forma de explotación del trabajo asalariado, nos apunta para una nueva situación para nuestros pueblos, en que no vamos a obtener con reformas del Estado absolutamente nada, ¿no? Y por eso tenemos que aprender de los pueblos preexistentes, porque ellos saben cómo construir una economía de abundancia, y nosotros tenemos que aprender de ellos. Por eso es tan importante mirar esa lucha por recuperación de territorios, que no es solo recuperación de tierra y de áreas, sino recuperación de una forma de vida en un área mayor, diferente de aquella del capital, ¿no? Que no es destructiva, que nos permite apuntar no para el pasado, sino para el futuro, ¿no? Allá nosotros tratamos de aprender con los guaraní, con los caiobá, con los mundurucú, con los tupinambá, ¿no? Con los pueblos los yanomani, pueblos que han sabido, aún en condiciones muy adversas, mantener una forma de vida de abundancia, que es una perspectiva para todos nosotros. ¿Es eso o es la destrucción? La destrucción completa, ¿no? La forma asalariada de la explotación del trabajo viene deteriorándose. Esa idea de que podemos estar incluidos, los pobres, ¿no? Incluidos dentro de una sociedad capitalista, aún de manera subalterna, esa perspectiva se cierra con este momento de la acumulación del capital. Lo que ocurre en el territorio de América Latina es que hay una especialización productiva dirigida a la integración completa de esos territorios, a estas cadenas de acumulación, en que cada región está destinada por el capital a la producción, a la integración con una o varias cadenas. Y la fuerza de trabajo, nosotros tenemos regiones enteras de América Latina que están destinadas por esta especialización productiva, esta reorganización del capital, como reservas de fuerza de trabajo flexible, dispuesta a migraciones, no como las migraciones que ya fueron vividas en otros periodos. No es con la familia entera, son individuos que migran para changas, como diría Lilita Carrió, ¿no? Para changas de duración incierta, porque es incierto, ¿no? Por esa fluidez de las inversiones, la duración de la explotación extractiva del capital en una región o en otra. Y cuando digo extractiva no me refiero solo a la mineración, a la minería en castellano, al petróleo, me refiero también al trabajo agrícola y al trabajo en servicios e industrial. Me estoy refiriendo también al turismo como cadena de acumulación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Haití. Voy a dar el ejemplo de Haití para que podamos así describir. Haití fue un territorio
es un territorio cuyo interés, como el área está, el suelo está destruido, ¿no? La cobertura verde fue destruida por la explotación intensiva para exportación. Hoy, ¿qué hay? Hay maquilas, empresas extranjeras que van ahí para explotar la fuerza de trabajo y con una producción cuyo destino no es el territorio, y con leyes, marcos legales laborales mucho más adversos para los trabajadores que en las empresas comunes, que no son maquilas, o que en los países de origen de esas empresas. Pero no es ese el gran negocio de Haití. El gran negocio de Haití es mantener fuerza de trabajo con un grado de miseria tal que esté disponible para migración para cualquier lugar por el periodo que sea necesario y en cualquier condición, ¿no? La migración es necesaria para esta configuración del capital. Entonces, esa represión a los migrantes, en realidad represión, vulnerabilidad, es necesaria para un tipo de explotación intensiva que, si hubiera un marco legal que los protegiese, no sería posible. Entonces es preferible mantenerlos en la ilegalidad, justamente para poder someterlos a cualquier condición de trabajo. Y son individuos, ¿no? Son individuos, tanto hombres como mujeres. Entonces uno dice, bueno, ¿y la familia? ¿No? La familia, los chicos van a quedar o con la mamá o con la abuela. Es decir, en la punta de ese sacrificio lo que está es el trabajo reproductivo de algunas mujeres. Por eso, cuando se deteriora el trabajo y por lo tanto el patriarcado del trabajo, es decir, el hombre trae el dinero a la casa y por lo tanto la mujer trabaja gratuitamente porque depende de esos recursos, no tiene tierra para producir y entonces depende del recurso del salario en general del jefe de familia, pero a veces de una de las mujeres de la familia, que es cabeza de la familia, el salario se deteriora. Entonces, ese papel que el hombre asalariado tenía, bien asalariado, en otra época, del control del trabajo familiar, ¿no? Y del poder dentro de la familia, también se deteriora. ¿Y lo compensa con qué? La única compensación que tiene, o para volver al equilibrio anterior, es la violencia. Entonces esa onda de violencia intrafamiliar que vemos, ella tiene un motor que está fuera de la familia, que son estas políticas de deterioro del salario. No estoy defendiendo el salario o la forma asalariada, estoy tratando de entender cómo esa nueva configuración de capital en el mundo tiene efectos sobre nuestro cotidiano, sobre nuestra vida, porque el sufrimiento se vive cerca, pero el motor no es el marido que bebe y viene a casa humillado, frustrado, y le pega a la mujer, a los chicos y al perro y al gato. Está lejos, está muy lejos, y por eso digo que tenemos que tener los pies bien plantados en el territorio, pero la cabeza tiene que entender la dinámica general, la totalidad, y que no es la misma de las otras ondas de colonización que tuvimos.